Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Hoy vamos a seguir hablando de la relación del autor y la obra. Y bueno, saludo como cada semana a Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe. Gracias, Margarita. Y bueno, nos da mucho gusto tener de nueva cuenta en la mesa de Perspectivas Históricas a Federico Ramírez para hablar justamente de la relación del autor, el escritor y la obra que produce. Bienvenido y gracias por acompañarnos acá. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, para comenzar nuestro programa, como siempre, les invitamos a que veamos y escuchemos la siguiente cápsula. La historia o la literatura no pueden separarse de su autor, de su autora. Estos están influidos por su circunstancia, por su época, país, clase social, familia, educación, biografía, formación, valores, relaciones, amistades y acontecimientos decisivos que explican su vida. La situación del autor, de la autora, ayudan a comprender su obra, pero no la determinan. Dentro de los márgenes que acotan su situación, tiene la libertad de elegir y esta elección es la esencia de su condición autoral. En el caso de Federico Ramírez, autor de la obra Secretos del clandestinaje, las vidas que alumbraron el alzamiento zapatista, esta novela no puede entenderse sin la experiencia de vida de su autor como integrante destacado de una organización armada clandestina, las Fuerzas de Liberación Nacional, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta obra combina acontecimientos y personajes verídicos con acontecimientos y personajes ficticios, narrados magistralmente para que el lector, la lectora, conozca desde dentro cómo era la vida, la cotidianidad, los problemas, los obstáculos, las discusiones y la acción de un grupo guerrillero muy peculiar, cuya actividad fue muy importante para entender el México contemporáneo. El propósito de su autor fue el de rescatar esa historia muy poco conocida y rescatar del olvido a muchos de sus compañeros y compañeras que formaron parte de ella. Bien, continuamos. Como pudieron apreciar en la cápsula del día de hoy, vamos a seguir abordando el tema de la relación del autor con su obra. En particular, tenemos acá a Federico Ramírez para platicarnos, pues, de lo complejo, de lo intrincado que es escribir una obra de este tipo. Y bueno, ya en el programa anterior hablamos un poco de tus intereses, de dónde surgió un poco esta necesidad de escribir esta obra. Tiene que ver porque eres actor de los acontecimientos, eres alguien que está involucrado en los acontecimientos que se narran en esta obra, en donde hay hechos, acontecimientos, personajes que sí tuvieron lugar, pero bueno, que también utilizas el recurso de la ficción, de la literatura, pues para presentarnos esta obra, Secretos del clandestinaje. Y bueno, preguntarte justamente, como historiadores nos interesa muchísimo, porque para nosotros tú eres un personaje histórico, ¿no? Que es de interés, ¿no? Y en ese sentido, me parece a mí muy importante destacar acá el hecho de cómo fue que decidiste escribir esta obra, que al final de cuentas forma parte de tu trayectoria de vida, de tu historia de vida, que estas experiencias, estos sucesos atravesaron tu vida y de gente cercana a ti. Pues al separarnos, mi compañera, otros compañeros y yo, de las organizaciones políticas de las Fuerzas de Liberación Nacional y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fue un periodo muy, muy especial de nuestra vida, porque fue el espejo de la incorporación a la clandestinidad, y entonces ahora es salir del espejo y entrar a otra realidad que ya había cambiado.
alguien lo dijo, nosotros los de entonces, etcétera. Y eso, pues, eso tuvo consecuencias que en mí calaron emocionalmente con mucha profundidad, porque pues hubo amigos imaginarios. Pensé yo que me recibirían así, ¿no? A veces me recibió una puerta cerrada, a veces una espalda. Y bueno, había que reconstruir. Y no fue fácil, pero sin embargo, como en otros terrenos de mi vida, corrí con mucha fortuna, porque hubo amigos, personas que me apoyaron, que me dieron la mano, que nos abrieron la puerta, nos sentaron a su mesa. Son generosidades que no se olvidan, ¿no? Y que alimentan mucho. Soy muy sensible a eso, a la alimentación que me dan las personas, algunas. Teniendo tan frescas estas experiencias, estas emociones de la vida guerrillera, de la vida política, de la vida clandestina, de la lucha revolucionaria, pues juzgué que era el momento adecuado, y si no lo hacía entonces, no lo haría nunca. Conseguí por amistades un buen empleo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí me hice cargo de la biblioteca. No participé en ninguna maniobra penosa, ¿no? Renuncié incluso a ese empleo para poder disponer de tiempo, porque sí es algo que me toma mucho tiempo el escribir. Ya, tengo que escribir y pulir, pero sin que falte algo a lo que le doy mucha importancia como escritor, es el flujo de la narración. Que pueda el lector transitar por toda la novela sin pausas bruscas, si acaso con sorpresas de repente, así que qué barbaridad, o también con emociones negativas de, oye, pero qué tipo, ¿cómo puede hacer eso? Es el colmo, ¿no? O qué vergüenza, qué horror, o decir, oye, qué mujer tan valiente, pero ¿cómo reunió el valor para eso, ¿no? Por ejemplo, el ver de cerca, decir, oye, qué convicción tan fuerte la de esta mujer, de esta compañera, de haberse separado, por ejemplo, de sus hijos. Eso ya son palabras mayores, ¿no? Y de haberse separado de su familia, concretamente de su descendiente, de sus hijas, sin la amenaza, sin la presión inmediata de la represión, sino decir, pues es que se trata aquí de entregar la vida, pero entregar la vida no nada más de encarar la muerte, sino de consagrar la existencia diaria, el trabajo diario a una causa. Y eso implica un sacrificio en ocasiones muy grande, muy fuerte. Y lo llevaron a cabo, y bueno, eso nutre el alma humana, y pues lo tomé así. ¿Y lo plasmó? Y lo plasmé. Federico, hay por lo menos 2 cambios radicales en tu vida. El primero, cuando decides dejar una vida normal, entre comillas, resuelta, y por un ideal, por un compromiso, te metes a una organización clandestina sabiendo que puedes morir, que dejas atrás una vida y es como si nacieras otra vez dentro de una organización que está haciendo un trabajo por cambiar el mundo para bien, con un altísimo nivel de compromiso que pone la vida propia y la de gente que lo rodea pues en la balanza
porque es una decisión muy consciente. Y como ya nos has comenzado a contar, hay otro giro radical en tu vida que se da a partir de que el EZLN, en una asamblea muy famosa, decide declararle la guerra al Estado mexicano, y tú, junto con tu compañera de vida y con otras compañeras y compañeros, consideras que no existen esas condiciones y te apartas de eso que había sido tu elección de vida. ¿Cómo viviste ese regresar a una vida aparentemente más común, más normal? ¿Cómo lo viviste internamente? ¿Y te sirvió la literatura como refugio, como para encontrarle otro sentido a una vida a la que volvías a nacer por segunda vez? Pues sí, me sirvió mucho porque me brindó también una perspectiva y un propósito. Un propósito que en aquel entonces no compartí, pero al decir, voy a escribir una novela, voy a recoger todas esas experiencias que tuve y las voy a plasmar en una novela. Eso me ayudó y bueno, pues había también que atender la existencia material. Terminé mi carrera de abogado y también tuve que esforzarme porque me faltaban 2 materias que son de las más pesadas de la carrera, que es el derecho fiscal y el derecho agrario. Era con 3 sinodales, oral y escrita. Era ya a título de suficiencia se llamaban esos exámenes, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve que prepararme y enfrentar a jurados, pues, no muy amigables, ¿no? Pero bueno, tampoco sin ninguna hostilidad. Y después, pues, tuve la fortuna, lo acabo de mencionar hace unos minutos, de haber podido hallar empleo, un empleo decoroso que me permitió atender mis necesidades materiales, pero que también me dejó algo de tiempo para dedicarlo a la literatura, reunir materiales, hacer un plan de escritura, porque en este caso y en general procedo para escribir con un vago esquema de lo que voy a hacer. O sea, no me siento a la máquina, ahora a la computadora, no me siento a decir, bueno, pues a ver qué se me ocurre, ¿no? Porque bueno, pues así sale el resultado, ¿no? Como una ocurrencia, ¿no? Distinto decir, no, esto es lo que quiero narrar. Y no hay que tener miedo, hay que tener confianza, porque de ese esquema favorece la creatividad, no la arresta, ¿no? Sino que le da un espacio, surgen de ahí entonces sugerencias, ideas que van completando y que van redondeando y que permiten el flujo de la narración. Y Federico, siguiendo un poco en lo que nos estás ahorita compartiendo, sobre todo para quienes tenemos inquietudes o también desarrollamos la escritura, claro, unos desde la historia, pero que a veces queremos entrar, ¿no?, en el mundo de la literatura, de la ficción. ¿Qué consejos tú darías a partir de tu experiencia como escritor para escribir novelas de corte histórico, por ejemplo? Documentarse, tener un plan. Tener un plan significa también tener algunos pasos. ¿Cuáles son los pasos que se van a seguir? O pensar, cuidar mucho el lenguaje. No se está seguro del significado de un término al tumbaburros, como claro. decíamos al diccionario, para ver precisamente qué es lo que significa este término. Dar a eso y sin
sin temor, leer, eso sí, leer buenos escritores, no perder tiempo con lecturas que no valen la pena, ¿no? ¿Y los retos? ¿A qué retos te enfrentaste al escribir? Nos decías en el programa pasado que tardaste alrededor de 6 años en escribir esta novela. ¿Cuáles son los retos a los que te enfrentaste? Pues el de la persistencia, porque aunque me quedaba una herencia, casi puedo decir una inercia de la disciplina, porque bueno, siendo comandante, siendo segundo responsable, tenía yo que poner el ejemplo, ¿no? Entonces sí, las cosas se hacen porque se hacen, y ya que las vamos a hacerlas bien. Sí, mi comandante. Y sin embargo, pues sí tenía yo que enfrentar, que saborear muchas distracciones, así que tenía yo, ¿no? Porque bueno, haber pasado años sin... leía yo, pero no tenía yo el acceso a la literatura, a la cultura, a la música, al arte, ¿no? Que había yo tenido antes. Y también pues el valorar en muy alto, las amistades que reconstruí, las nuevas que pude también desarrollar, y eso toma tiempo, ¿no? Había que vivir. Claro. Federico, ¿cuál es la razón existencial o política o personal por la cual escribiste esta novela? ¿Qué es lo que te llevó como una necesidad a hacerlo? ¿Es como una catarsis que tenías que hacer para aclararte las cosas, para que se supiera una verdad que no se sabía? ¿Qué es lo que te motiva? Fueron sentimientos complejos, porque también ocurre que en la vida no se presenta una situación con un elemento. La vida está tejida con distintos filamentos, algunos de los cuales incluso ignoramos. Entonces, aquí había el deseo del niño de 6 años que empieza a leer, que dice, algún día voy a escribir esto. El adolescente que hace la tarea de la escuela, y que sí, el preparatoriano que muestra la belleza local, decirle, mira esto. Y una amiga me dijo, pues también tengo otro amigo igual muy inteligente y que le gusta mucho esto de la cultura, y él escribe también, algún día te lo voy a presentar si quieres. Sí, cómo no, vamos. Y ven, y por aquí, no muy lejos, creo que era la calle del Naranjo. Bueno, mira, este es mi amiguito Federico, este es León Felipe. Entonces imagínate nada más lo que fue para mí eso, haber conocido eso, ¿no? Entonces fue este deseo también no de hacer sugerencias de cómo hacer las cosas, de la lucha revolucionaria, que son siempre respuestas a situaciones concretas, sino demostrar eso, una experiencia válida, decir, bueno, válida en cuanto a que se hizo y nada más, ¿no? Hasta ahí era dejar esa constancia, ¿no? Decir, esto así ocurrió. Y de transmitirlo además de esa manera que a mí me parece que debe ser, en primer lugar, interesante, ameno, disfrutable, y también de invitar a la reflexión del lector, decir, así que esto pasó aquí en México, claro. Así que estos son, y importante también porque se advierte cómo estos movimientos armados, violentos, son también una forma de luchar por la democracia. Y quizás sea arrogancia pensar que lo que hicimos, como quiera que sea hasta donde llegamos, pues fueron
pasos que se dieron hacia el lugar, hacia la democracia, que con todo y sus bemoles, deficiencias, cortedades, actualmente tenemos, creo yo. Y bien, Federico, para ir cerrando esta amena conversación sobre el lugar del autor y la relación que tiene con la producción de su obra, digamos, ¿a quién te estás dirigiendo? ¿Hay un sector en particular en el que pensaste, o a lo mejor cuando ya viste la obra y dijiste, esto puede servir para, o puede ser leído no solo por ejemplo, especialistas o aquellos que son amantes de la literatura? ¿En quién pensaste, si es que pensaste en algún sector en particular? Bueno, eso fue dirigido a varios sectores, a la gente que pertenece a esas generaciones. Planteaba yo mi novela como el retrato moral de una generación, y también a los amantes de la literatura, la gente que simplemente disfruta el leer, también a los interesados en la historia política, decir, con qué estos hacían, ¿no? Y también a los jóvenes también que vean algo de lo que ha costado, lo que ahora disfrutan, y también como un intento a contramano de un protagonismo o de un surgimiento casi espontáneo de movimientos que son importantes, referir a lo que está en los cimientos de esto, los constructores, los soldados en la sombra, los llamé alguna vez, las personas que entregamos eso, nuestra vida, nuestro trabajo, y que no merecen el olvido. Muchas gracias, Federico. Y una de las cosas en las que no se olvida es la escritura. Y yo creo que es muy importante justamente recuperar las experiencias diversas de la lucha, justamente para no olvidar, ¿no? La memoria es muy, muy importante, y yo creo que un gran legado que nos dejas, aparte de esto que estamos ya platicando y conversando acá, es esta obra que vale mucho la pena, se las recomendamos: Secretos del clandestinaje, y un subtítulo hermoso: Las vidas que alumbraron el levantamiento zapatista. Les invitamos a leer esta obra de Federico Ramírez. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido tu experiencia, tu vivencia como autor, pero también como un actor de esos acontecimientos tan fundamentales, que ya lo decías, para esta nación mexicana. Les agradecemos a ustedes también su compañía, y los esperamos en una próxima emisión de Perspectivas Históricas.